Veamos lo que fue parte de su conversación. Hola a todos, seguimos en este Hora de Noticias, esta vez para hablar de información internacional. Bien movida ha estado la agenda mundial durante este fin de semana, sobre todo porque en Estados Unidos Donald Trump ya comenzó a implementar de lleno su política migratoria, la cual es de tolerancia cero hacia los indocumentados. Ya han habido vuelos con deportaciones hacia Guatemala, Colombia, Brasil y México. Y para hablar de esto tenemos al analista internacional Guillermo Holzman, amigo de la casa. Guillermo, bienvenido a esta Hora de Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un agrado saludarte. Bien, Guillermo, vamos de lleno a esto. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que está haciendo Trump ahora y lo que hizo la administración Biden los años anteriores? La gran diferencia es que Donald Trump hoy día tiene un segundo periodo y donde controla tanto la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados nuestras, controla el Senado y tiene una influencia decisiva en la Corte Suprema. Eso lo ha llevado a que en la primera semana emita prácticamente un poco más de 30 órdenes ejecutivas de distinta naturaleza y muchas de ellas concentradas en lo que es el tema migratorio y en el control migratorio y particularmente los indocumentados en Estados Unidos. Guillermo, y bueno, tú decías que Trump tanto controla ambas cámaras y también tiene una gran relevancia en la Corte Suprema. ¿Qué tanta oposición interna podrían llegar a tener sus medidas considerando todo el poder que está concentrando el Partido Republicano en estos momentos? A ver, más que el Partido Republicano es quien concentra el poder de Donald Trump. Donald Trump tiene cooptado el Partido Republicano tiene un gran desafío a futuro. Por una parte, sí es cierto, está en el poder junto a Donald Trump, pero no es el Partido Republicano probablemente tal. Hoy día el Partido Republicano tiene que buscar su identidad ideológica y para eso tiene un año y medio antes de las elecciones de medio tiempo que serán el próximo año en Estados Unidos. Y es justamente el espacio que está aprovechando Donald Trump para ir imponiendo su orden ejecutiva, independiente que varias de ellas puedan ser materia de recursos judiciales o que requieran eventualmente la autorización del Congreso. Y es ahí donde Donald Trump está aprovechando su espacio de libertad de acción como presidente totalmente legítimo desde el punto de vista democrático y con todas las atribuciones necesarias para poder imponer sus ideas o poder simplemente establecer la línea de acción que quiere llevar desde el punto de vista económico como de política exterior. Oye, Guillermo, en Estados Unidos existen lo que se llama las ciudades santuario, ¿no? Que son ciudades que básicamente daban cierta regalía a los migrantes, como por ejemplo Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Son ciudades que controlan los demócratas de hace prácticamente varias décadas. ¿Qué poder tendrían estas autoridades locales frente a las órdenes federales que da Trump? Tienen la posibilidad de poder negarse conforme la propia constitución de cada uno de los estados. Recordemos, como tú bien decías, que Estados Unidos es federal, por lo tanto existe una normativa federal que se aplica a todo el país, pero que tiene filtros a la hora de aplicarse en cada uno de los estados conforme sea la estructura política y la distribución de poder que haya en ellos. En esa perspectiva, los gobiernos demócratas en esos estados pueden colocar recursos judiciales, pueden detener temporalmente al menos, mientras se resuelven estos recursos, las medidas que se impongan a nivel federal. Pero sin embargo no tienen la posibilidad de poder dejarlas de lado, sino que tienen que efectivamente, enfrentar esas medidas federales que está imponiendo Trump a través de los recursos legales e institucionales que le corresponde a cada uno de los estados. Oye, Guillermo, bueno, tú estás al tanto, ¿no? Ayer vimos una verdadera teleserie en Twitter, o ex, como prefieran decirle, entre Trump, o la administración Trump y Gustavo Petro de Colombia. Básicamente, para el que no sepa, Colombia se negó a recibir un vuelo con expulsados desde Estados Unidos, lo cual generó la molestia del gobierno norteamericano. Y lo que a su vez derivó en una serie de sanciones, aranceles contra ese país, lo cual ya se llegó a un acuerdo y ya prácticamente quedó en nada. Pero ¿crees que esta va a ser la tónica de la administración Trump con los gobiernos latinoamericanos? O sea, la de un tira y afloja constante entre ambos. A ver, sí, definitivamente marca la advertencia ya concreta respecto a cómo Donald Trump ve a América Latina. Recordemos que en esta semana Marco Rubio, el canciller estadounidense, que allá se denomina secretario de Estado, está haciendo una gira por los países centroamericanos. Pero ayer nos sorprendimos cuando
ya la Secretaría de Estado, o sea, la Cancillería estadounidense había llegado a un acuerdo con la Cancillería colombiana para la deportación de todos estos indocumentados de Estados Unidos que estaba sacando Trump de ese país. Y Gustavo Petro, en virtud de su atribución presidencial, niega el aterrizaje de las naves estadounidenses que traían a estos colombianos indocumentados. Es ahí donde se produce el conflicto y Donald Trump no demora mucho, yo diría minutos, en términos de poder establecer sanciones arancelarias al país, a primero en un 25% y luego de una semana de un 50%, restricciones a las visas del personal gubernamental acreditado en Washington o en Estados Unidos, establecer además sanciones a todos los personales del gobierno y del partido de Gustavo Petro, es decir, una cantidad de sanciones que llamó la atención porque efectivamente lo que hace Donald Trump con Colombia en este caso es actuar sin avisar, que es distinto a cómo se plantea frente a Europa o China o incluso Medio Oriente, donde da señales respecto a lo que quiere, establece un espacio de negociación y luego ve si acaso efectivamente se actúa o no. En el caso de América Latina, lo que ha hecho Donald Trump es usar la teoría del garrote, es decir, bien sabemos que en la Guerra Fría se hablaba, ¿verdad?, de esa teoría de la zanahoria y el garrote. No, en este caso Donald Trump está usando el garrote. Entonces podríamos concluir que los gobiernos latinoamericanos tendrían que actuar con cierta cautela con la administración Trump. Si tú fueras presidente, por ejemplo, ¿tomaría una actitud más pasiva hacia la administración Trump? No serías como Petro. No sería como Petro, pero como presidente, ya que me colocas en esa situación hipotética, y bastante hipotética por lo demás, pero es evidente de que un presidente, cualquiera que sea, desde que se conoce el resultado de las elecciones de Estados Unidos, debería haber solicitado todos los escenarios posibles y cuáles son las estrategias que correspondería tener un país para poder enfrentar la administración Trump, a sabiendo que él concentra una alta cuota de poder, a sabiendo de lo que él piensa en torno a lo que es el tema migratorio, en términos de lo que son los intereses de Estados Unidos y la seguridad nacional, en cómo ellos lo piensan. Y es ahí donde se deriva básicamente a la idea de poder tener una estrategia y haber conversado antes o haber tenido una capacidad de poder manejar adecuadamente esas deportaciones de tal forma de que no tuvieran el impacto negativo que han tenido ahora. Guillermo, supongamos que Estados Unidos continúa con esta actitud de presionar. China comienza a sobarse las manos. ¿Cree que los gobiernos latinoamericanos podrían dejar de un poco el lado de Estados Unidos y comenzar a mirar más a China o al BRICS o otros mercados? Yo creo que para muchos que quieran improvisar decisiones de esta naturaleza, desde el punto de vista, digamos, diplomático, desde el punto de vista de política exterior, estarían tomando un error si acaso piensan de que hay que buscar una mejor sombra de un árbol distinto, que sería el caso de China. Eso sería básicamente un error porque iría en contra de los intereses de cada uno de los países respecto a sus proyecciones desde el punto de vista económico, comercial y obviamente político en términos de del alineamiento que tenemos con la cultura occidental y particularmente con Estados Unidos. En consecuencia, acá no se puede improvisar, ¿ya? Y la cautela sería básicamente una forma muy sofisticada de decir que estamos reaccionando, cuando en realidad deberíamos tener la capacidad de abrir los espacios de diálogo y eventualmente negociación para que los intereses de cada uno de los países no se vean afectados. Y es ahí donde justamente se ve un poco la precariedad de la institucionalidad democrática en los países de América Latina o el evidente sello ideológico de cada uno de sus presidentes. Bueno, ya en el caso de Chile, la ministra del Interior, Carolina Toá, confirmó que nuestro país sí va a recibir vuelos con connacionales que sean deportados desde los Estados Unidos. ¿Es esta la postura que se esperaba de nuestro gobierno, una postura de cooperación, o viendo el paraguas ideológico y donde se haya Boric, se esperaba algo más como lo de Petro? Yo creo que muchos dentro de la izquierda progresista, dado que esto es un tema que finalmente toca el plano ideológico, muchos esperaban una reacción un poco más dura o mucho más en la línea de Gustavo Petro. Ahora, el argumento esgrimido por Gustavo Petro en el día de ayer a través de redes sociales claramente era muy retórico y de falta de contenido y profundidad y de solidez argumental desde el punto de vista de relaciones internacionales. En el caso de Chile, yo creo que es correcta la decisión en la medida en que los deportados chilenos desde Estados Unidos a Chile van a ser pocos. O sea, Chile tiene muy poca gente, chilenos que estén en Estados Unidos y que sean indocumentados.
Y efectivamente eso no tiene un efecto concreto, pero sí nos advierte respecto a la capacidad que tiene Estados Unidos de imponer sus condiciones. Bueno, Guillermo, respecto, por ejemplo, a temas como la visa waiver, que es uno de los temas más que me causa más resquemor en nuestro país, ¿qué tan cierto es que corre peligro este beneficio para nuestro país? Porque claro, usualmente en las noticias vemos siempre que X autoridad reclama sobre delincuentes chilenos, pero hasta el momento no hemos visto a ningún senador o a ningún secretario de Estado reclamar sobre los delincuentes chilenos. ¿Es más bien un mito el hecho de que la visa waiver corre peligro o una realidad? No, es una realidad concreta. A Estados Unidos le interesa que aquellos países que le da la franquicia a la visa waiver tener un acceso pleno a todo tipo de antecedentes que tengan las personas que la solicitan, de tal forma de ellos asegurarse de que quienes la usan no vayan a Estados Unidos a hacer turismo delictivo o sean delincuentes allá, sino que posean justamente esos antecedentes. Y eso significa que Chile actualmente le ha dado acceso a la base de datos registro civil, donde están todas las condenas de aquellas personas que han sido sancionadas en procesos judiciales. Le da acceso también a todas las formalizaciones o a los juicios ya terminados en las fiscalías, pero Estados Unidos quiere más. Y en esa perspectiva Chile ha sido muy claro respecto a que la privacidad de los datos, y mientras no haya un juicio terminado, no puede entregar antecedentes de personas que aparecen como sospechosas o personas de interés en algún tipo de investigación. En esa perspectiva, Estados Unidos desea acceder a muchos más datos, tanto por lo que significa Chile como por el hecho de que Chile es un foco de atracción importante para inmigrantes de otros países o otras regiones, llámese de Asia, llámese de África, llámese de Medio Oriente, y es ahí donde Estados Unidos coloca la advertencia en términos de que pasando por Chile pueden llegar a Estados Unidos personas indeseables para la seguridad nacional de ese país, conforme a los parámetros que tiene Estados Unidos. Ahora, no obstante todo ello, eso requiere una posición muy firme que Chile la ha mantenido con Estados Unidos y que ha sido aceptada. Y en esa perspectiva le corresponde a Chile fortalecer su institucionalidad para justamente, digamos, mantener sus privilegios que no solamente se refieren a Estados Unidos, sino que a Europa y Reino Unido, por ejemplo. Entonces, yo creo que eso es una primera fotografía, pero yo me atrevería a decir que el tema de la visa waiver es el menor de nuestros problemas en la relación con Estados Unidos en el mediano plazo y particularmente en la administración Trump. Bueno, Guillermo, y siguiendo en este apartado de la visa waiver, ¿qué tanto depende la actitud que tenga Boric con la administración Trump para mantenerlo? Porque, claro, recordemos que todo esto al fin y al cabo es un juego político y las ideologías también influyen. Sin lugar a dudas, y ahí no puede pasar desapercibido la buena relación que tiene Donald Trump con Javier Milei, no puede pasar desapercibido los procesos políticos que están viviendo países vecinos a Chile y en toda América del Sur, y no puede pasar desapercibido el hecho de que Donald Trump nos va a acompañar por los próximos 4 años con su visión de Estados Unidos, con su visión del mundo, y que va a impactar directamente en las relaciones bilaterales. Y también no debe pasar desapercibido que Donald Trump personaliza las relaciones. En consecuencia, Gabriel Boric hoy día tiene que moverse en una idea de estrategia de Estado adecuadamente evaluada y adecuadamente diseñada para poder justamente mantener lo que son su identidad ideológica, pero a su vez proteger los intereses del Estado de Chile en todo ámbito y particularmente en todos aquellos ámbitos donde Estados Unidos tiene una influencia decisiva. Bueno, no por nada Estados Unidos nombró como embajador a un tipo bastante más duro que la embajadora que estuvo durante la era Biden. Si no me equivoco, es un ex funcionario de migración, el actual embajador. Bueno, y Trump antes, cuando coincidió con Piñera, no nombró ni siquiera embajador. Esto es una señal clara. Efectivamente, es una señal clara y tiene que ver con la percepción que tenía Donald Trump de Sebastián Piñera, pero también hay que tener claro que Donald Trump tiene una visión acerca de Chile. Y esa visión acerca de Chile, que la dio a conocer en una entrevista, si mal no recuerdo, hace un tiempo atrás, tiene que ver con lo que es la cordillera de los Andes y los recursos naturales que hay ahí, particularmente minerales que existen y que son de especial interés de Estados Unidos. Y ese especial interés de Estados Unidos coincide con el interés que hoy día ha señalado o expresado Donald Trump respecto a Groenlandia, respecto a Canadá
¿ya? Y por supuesto respecto a Canal de Panamá, donde la importancia de este último tiene que ver con la mantención o el control que quiere tener Estados Unidos de toda la cadena de suministro, no solamente respecto a alimentos, medicamentos, sino que particularmente todo lo que es semiconductores y microchips. Bueno, ya que tú lo mencionaste, ¿no? La forma en que Trump ve a nuestro país. Si Boric llegara a ponerse más beligerante como Petro, ¿tú crees que recibiríamos el mismo trato que recibió Colombia, con aranceles subidos de forma automática, con prohibición de visa para funcionarios, con límite de visa para ciudadanos que quieren viajar hacia los Estados Unidos? Sí, probablemente tengamos eso, y esto en el área de un escenario de especulación y análisis. Si Estados Unidos necesita recursos mineros, ¿ya? Donde Estados Unidos quiere invertir, pero no se le deja, o desea tener una mayor influencia en lo que es el control del estrecho de Magallanes o la proyección sobre la Antártica, donde hay otras potencias involucradas, definitivamente la forma de presión de Estados Unidos se produciría en lo que tú señalas, es decir, el uso de las herramientas arancelarias, pararancelarias, que le llevarían efectivamente a una situación bastante compleja, digamos, a Chile. Y en esa perspectiva, uno supone, desde que el mes de diciembre del año pasado, noviembre del año pasado a la fecha, el gobierno y el proceso de toma de decisiones o la asesoría presidencial ha considerado todos esos escenarios adecuadamente para poder enfrentar en forma inteligente, estratégica y oportuna los desafíos que significa la relación bilateral con Estados Unidos. Bueno, ya siguiendo en el campo migratorio, se cierra la puerta de Estados Unidos para estos migrantes pobres en realidad que vienen desde países pobres hacia el norte. ¿Crees que esto derive en una ola migratoria aún mayor hacia nuestro país, ya que Estados Unidos está cerrado para ellos? Sí, sin lugar a duda, y esta ola migratoria va a afectar a Europa, va a afectar a aquellos países que tienen una mayor capacidad o una decisión institucional de recibir mayores migrantes, y sin lugar a duda va a haber una presión fronteriza importante que para los efectos nuestros pasa por Perú, pasa por Venezuela, por Bolivia, y también pasa por Argentina. En consecuencia, yo diría que se requiere una estrategia lo suficientemente oportuna y sólida desde el punto de vista institucional para poder desincentivar a aquellos migrantes que no están contentos en sus países. O sea, entre paréntesis, digamos, estemos de acuerdo en que los migrantes colombianos que han sido deportados a Estados Unidos no es que se fueron de Colombia porque pensaban que Estados Unidos era mejor, se fueron porque no estaban contentos en Colombia por alguna razón. En consecuencia, la situación de deportación de los colombianos indocumentados de Estados Unidos hacia Colombia probablemente le va a provocar un problema político también a Gustavo Petro. Y es justamente eso lo que países como Chile debemos mirar con mucha atención, con mucha prudencia, pero tomar una estrategia que sea adecuada a los intereses nacionales. Bueno, Guillermo, sabemos que Chile es un país mucho menos relevante que los Estados Unidos, pero nuestro país también ha tratado en el pasado de hacer lo mismo que está haciendo Trump. De deportar inmigrantes mediante vuelo y muchas veces no son recibidos. ¿Crees que Chile quizás debería tomar, viendo lo que hace Trump, una postura más dura a la hora de que nos toque a nosotros ser quienes deportan? Por ejemplo, forzar a Bolivia, forzar a Perú, forzar más a Colombia. Con Venezuela es más complicado porque sabemos que el régimen de Maduro tiene la llave cerrada, ¿no? Y se niega a cualquier tipo de diálogo. Bueno, yo diría que primero considerar que el tema de la deportación, desde el punto de vista internacional, supone la obligación de los países a recibirlos. Chile no digamos, lo que tiene es la expulsión y la reconducción, que son elementos que no obligan a los países a recibir justamente a quienes son expulsados o reconducidos. Y en esa perspectiva, Chile, como considerando que el multilateralismo ha estado debilitado, debe entrar, y como ya lo ha hecho y esperamos con mayor eficiencia, digamos, en negociaciones directas con los países, digamos, vecinos y para vecinos, en términos de que ellos también cooperen a no incentivar el tráfico o el tránsito por sus países. Chile es un destino final. Para llegar a Chile, o pasa por Bolivia, o pasa por Perú, Ecuador, Colombia, etcétera. Y ahí se requiere un esquema de negociación y, por supuesto, a nivel bilateral y regional e incluso internacional, para justamente generar un desincentivo respecto a ello. Perfecto. Guillermo Holzman, analista internacional, muchas gracias por estar en Hora de Noticias y estamos atentos a un próximo contacto. No, gracias a ustedes, que tengan muy buena semana. Nosotros nos vamos a un alto comerciales y seguimos con más información.